Cadenas, ahora somos libres en Cristo Jesús, libres como enseña su palabra para hacer lo que Él pide de nosotros, que antes no podíamos hacer. Si trajo su escritura, quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y vamos a estar leyendo la última parte de este capítulo, del capítulo 14, versículo 14 hasta el 20. Continuar con nuestro estudio. Pueden indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, tenía también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 2600 estadios. Padre, te pedimos que tú puedas seguir hablando nuestra vida de manera especial por medio de tu palabra. Permite que cada palabra que sea dicha, oh Dios, esté alineada con tu palabra, que no sean los deseos engañosos de mi corazón. Señor, también permite que tu pueblo pueda recibir tu palabra como proveniente de ti. Señor, y que aquellos que no te conocen hoy puedan encontrar salvación. Que sea tu Espíritu Santo el que los confronte, o los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que hoy puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, gracias. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Hoy llegamos al final de nuestro recorrido de esta cuarta visión en el libro de Apocalipsis. Esta visión que el Señor Jesucristo le mostró al apóstol Juan. Muchas cosas que serían de ayuda para los creyentes del primer siglo en estas 7 iglesias de Asia Menor. Y para que ellos entendieran lo que el mismo apóstol les dijo desde el principio, ¿no? Las cosas que pronto iban a suceder. En el capítulo 12, recordando rápidamente, vimos la imagen de una mujer gloriosa. En nuestro estudio dijimos que representaba a la iglesia de Jesucristo durante todos los tiempos, su pueblo, de donde vino ese Mesías prometido. También vimos ese gran dragón que nos presenta allí, que es símbolo de Satanás. El capítulo 13 nos encontramos con los dos aliados del gran dragón, las dos bestias, una que subía de la tierra y otra que subía del mar, y que venían con las intenciones del enemigo de Satanás para perseguir o engañar a su pueblo. Y tanto los cristianos de Asia Menor en ese momento, del primer siglo, como nosotros, necesitamos entender que tenemos una pelea que no es contra carne ni sangre, sino que enseña la palabra contra regiones o contra huestes de maldad en las regiones celestes, y que debemos entender cómo trabaja el enemigo, cómo actúa para que nosotros podamos responder de la forma que debemos responder como hijos de Dios. Cuando llegamos a este capítulo 14, donde quizás
el Señor no deja que su pueblo se desanime, sino que comienza a animarlo a través de este capítulo. Vemos una serie de señales donde le recuerda a su pueblo de que estamos frente a una batalla que es real, pero que al mismo tiempo tenemos la victoria asegurada, porque Jesucristo venció. En este capítulo Dios también le promete a su pueblo descanso, bendiciones para todos aquellos que perseveren hasta el final. Ahora, cuando llegamos a esta sección, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, el apóstol le presenta, o Dios le presenta al apóstol Juan, la visión de dos cosechas que van a ocurrir cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y esta imagen de la cosecha también nos permite ver ese juicio de Dios, donde, como acabamos de leer, Dios separa los suyos de los que no son suyos, como lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 12, y Mateo 25, del 32 al 46, ¿no? Para los que están tomando nota. Y el mismo Señor Jesucristo, digamos, en los pasajes describe, ¿no? Ese juicio final donde vendrá esa doble cosecha, donde sus hijos serán recogidos para vida eterna, mientras que aquellos que nunca creyeron en Él, pues recibirán el castigo eterno de parte, o por su pecado, ¿no? Por no haber creído en Jesucristo. Así que esa verdad, esa primera cosecha la vamos a mirar desde el versículo 14 hasta el versículo 16, donde vemos a uno semejante al Hijo del Hombre, es que nos describe esos pasajes que realiza la cosecha del trigo. Y la segunda parte del versículo 17 al versículo 20 aparece un ángel que recoge las uvas para llevarlas al lagar de la ira de Dios. Algunos estudiosos entienden que la primera siega se refiere a los salvos y la segunda a los no salvos. Otros sugieren que ambas representan la separación entre creyentes e incrédulos, y yo pues no pretendo darle clases a ellos, ni tampoco quiero ser dogmático en esto, es decir, que la interpretación o la enseñanza que vamos a seguir el día de hoy pues es la más acertada, pero lo que trataremos de entender es que el mensaje central que encontramos aquí es claro. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, todos seremos puestos delante de Él y Él recogerá a los que son suyos, y los que no son suyos serán juzgados eternamente o pasarán la eternidad lejos de Jesucristo. Esas son dos cosas seguras que encontramos en este pasaje. Jesucristo regresará por segunda vez, separará a los suyos de los que han creído en Él, a los que no creyeron. Los suyos serán recibidos en gloria, y los que no creyeron en Él pues irán a la condenación eterna. Pero hay cinco cosas o cinco verdades que encontramos en esta sección, que me gustaría que mencionarlas, que nos van a ayudar a entender el texto. Lo primero que podemos mirar en este texto es que Cristo actúa bajo la autoridad del Padre. Y eso lo vemos en el versículo 15, y también lo vemos en Marcos 13:32, si usted me permite leerlo. Dice: de aquel día o de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, una de las cosas que encontramos ahí es que la autoridad que Jesucristo recibe, la recibe del Padre. Lo segundo que encontramos, o que podemos encontrar aquí en este pasaje, que debemos tener en cuenta a la hora de estudiarlo, es que el pueblo de Dios es como trigo listo para ser cosechado. No lo presenta este pasaje. El pueblo de Dios es como un trigo listo para ser cosechado. Lo miramos aquí en el versículo 15 de nuestro pasaje, donde usa la palabra maduro, ¿no? Está madura, y hace referencia a que está listo para ser recogido. Y una tercera cosa que podemos encontrar aquí es que la cosecha final llegará cuando todos los escogidos entren
a la familia de Dios, o sea, que todos los que Dios ha escogido para Él puedan llegar a la salvación. Una cuarta cosa que encontramos es que la obra de la cosecha requiere esfuerzo y perseverancia. Y una quinta cosa que quiero resaltar es que Cristo es quien finalmente recoge la cosecha. Cristo en su momento regresará y va a recoger la cosecha. Este pasaje vamos a dividirlo, digamos, en tres partes. Hablaremos del segador que aparece en la visión, luego hablaremos la primera siega, la siega del trigo, y luego miraremos la siega de las uvas. Aunque por tiempo quizás hoy vamos a mirar nomás los dos puntos y el último punto lo dejamos para la próxima semana, si Dios permite. Miremos el segador, versículo 14, dice lo siguiente: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo primero que nos dice el pasaje o llama la atención es la nube blanca. En las escrituras normalmente las nubes suelen acompañar manifestaciones de Dios y de su gloria, ¿no? Algunos lo llaman teofanía, ¿no? La manifestación de Dios. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 13, de hecho, en nuestra lectura los miércoles antes de nuestro estudio estamos leyendo Éxodo. Pero en Éxodo capítulo 13 se nos dice que Dios guió a su pueblo a través de una columna o una nube, ¿no? Sin embargo, aquí, en este pasaje, se nos presenta esta nube no como una guía, sino como un vehículo. En este caso podríamos decirlo como el trono de Dios, donde Dios se va a manifestar en gloria. El comentarista Joel Beeke dice que esa nube es el carruaje real, y ya quizás lo va a explicar un poco más. Es bueno que recordemos una cosa, mis amados hermanos y amigos, que cuando Cristo regrese, Cristo regresará con poder y gloria. La primera vez que Jesucristo vino en debilidad, vino de una manera humilde, fue rechazado, fue despreciado por los hombres, pero la segunda vez no regresará de esa manera, regresará en gloria y regresará en esa nube gloriosa. Y no porque la nube sea gloriosa, sino que demuestra que toda autoridad y poder y dominio que está sobre él. Dice el pasaje que en esa nube viene uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión, como ya lo estudiamos, la encontramos en Daniel capítulo 7. Vaya a Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Mientras usted lo busca, también, nomás para recordatorio, ¿no? El hecho de que llegue en esa nube también es señal de que viene como el juez, ¿no? Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, ¿lo tiene? Dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. En esa nube que vemos aquí es también la misma forma en que el mismo Señor Jesucristo describió al hablar de su segunda venida en Mateo 24, versículo 30.
Y también la misma forma que el ángel describió en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. Vamos a leerlo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:30 describe cómo sería su segunda venida. Lo tiene, Mateo 24. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. No es lo que decía yo hace un rato, que el comentarista Joel Bickey lo decía como ese carruaje celestial. Dice que lo verán, todos lo verán viniendo en gloria en las nubes con poder y autoridad. Lo hemos dicho en algún momento, ya para ese momento para algunos será demasiado tarde. Ya nadie podrá decir, ahora sí creo en ti. Demasiado tarde. El momento de salvación es ¿cuándo? Es ahora. El momento de creer es ahora. Lo mismo encontramos, fueron los ángeles que le hablaron a los discípulos cuando los discípulos estaban viendo a Jesucristo después de su resurrección. Estaba ascendiendo al cielo, o sea, se estaba yendo al cielo, y todos están mirando, y los ángeles le preguntan en el versículo 11, lo ven, está ascendiendo, subiendo una nube, y los ángeles le dijeron esto a los apóstoles. Hechos 1, versículo 11. Dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, exactamente lo que el apóstol Juan nos está diciendo ahorita aquí en Apocalipsis. Y está haciendo referencia a esa segunda venida de Jesucristo, que será gloriosa. Y vendrá en esa nube. Algunos comentaristas piensan o interpretan que no es Jesucristo, sino que es un ángel. Y la razón por la cual ellos quieren interpretarlo de esa manera es por el mensaje que el ángel da. Entonces dicen, no puede ser el Señor Jesucristo, porque ¿cómo se le puede estar dando ese mensaje? Pero yo entiendo y creo que por lo que describe ahí, por lo que mira en la Escritura, que es la manifestación del mismo Señor Jesucristo en su segunda venida. No tiene que ver que no es un ángel. Por eso Juan, más adelante del pasaje, lo describe que viene con una ¿qué? Una corona en su cabeza. Sigue diciendo el pasaje, dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Esa corona no solamente demuestra que Jesús es el Rey soberano, porque Él es el Rey soberano, y la mayoría de las veces que encontramos las coronas en Apocalipsis, pues habla de su soberanía. Pero también nos demuestra no solo eso, sino que Él es el que va a ser el segador, es decir, el que va a recoger la cosecha. La corona, cuando pensamos en la corona, el término que usa el autor allí se refiere a la corona que recibían los atletas cuando ganaban las competencias en los tiempos de ellos, ¿no? El premio de victoria. Así que cuando Jesús regrese por segunda vez, lo hemos dicho, Él regresará en todo su esplendor, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, como enseña la palabra. Él completó su obra en la cruz del Calvario. Él salió triunfante en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al segundo cielo, pero se manifestará por segunda vez para completar, para llevar al complemento la obra de redención en su totalidad, que su pueblo sea levantado, seamos glorificados y pasemos la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Juan también ve que el que está sentado en la nube, ve que tiene en su mano, dice, una hoz afilada. Pues yo no sé mucho de este área, pero los que conocedores dicen que es una herramienta filosa y poderosa que se usa para que los agricultores usan para recoger los cultivos, para cortar la hierba, ¿no? En la mano del Señor Jesucristo
representa simplemente juicio. El mundo lo vemos, ¿no?, como ese campo donde ha sido sembrado, ¿no? Y Jesucristo viene como segador a levantar a los que son suyos, y a los que no son suyos, pues a que reciban su castigo correspondiente por no haber encontrado salvación en Jesucristo. Entonces la visión que Juan recibe aquí es clara. La segunda venida del Señor Jesucristo será en toda su gloria para recoger a los suyos y para juzgar a las naciones. Y qué consuelo era esto para los hermanos que estaban en las iglesias de Asia Menor escuchando o leyendo este mensaje por primera vez. Primero, asegurarles de que Jesucristo iba a volver. Y como hemos dicho a lo largo de todo el estudio, era para decir a la iglesia: iglesia, no duden. Iglesia, no tengan temor, no se desanimen. Sí están pasando por persecución, sí están pasando por sufrimiento, sí parece que el enemigo está ganando la victoria, pero no se preocupen, manténganse firmes, anímense los unos a los otros, porque cuando Jesucristo regrese la victoria será total. En Él somos más que vencedores. Y esa es la esperanza que debemos tener usted y yo el día de hoy. No desanimarnos, sino seguir adelante, porque nuestra victoria en Él está segura. Su palabra dice que su esperanza a los creyentes no los avergüenza, o su esperanza a los creyentes no los va a hacer quedar en ridículo, si queremos usar mejor esta palabra. ¿Por qué? Porque lo que Él ha prometido, ¿lo va a qué? Lo va a cumplir. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que el Señor va a cegar en su segunda venida? Y eso nos lleva a hablar de la primera ciega, versículo 15 y versículo 16. Lo leo para ustedes una vez más. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Note cómo comienza este versículo: otro ángel. La misma expresión que hemos encontrado en los versículos 6 al versículo 13. Ya creo que este es el tercer ángel que nos encontramos. El tercer ángel, no está el cuarto. El tercer ángel, en nuestro mensaje anterior, llamaba a los hombres al arrepentimiento, ¿cierto? Les decía: arrepiéntanse, porque el juicio de Dios va a comenzar. Ahora aquí nos encontramos que el juicio de Dios ha comenzado con su segunda venida. Y dice que este ángel sale del templo, ¿no? Dice el versículo: y del templo salió otro ángel. La pregunta: ¿de qué templo está hablando? Si seguimos con lo que hemos venido diciendo a lo largo de nuestro estudio, no es un templo cualquiera, sino que es ese santuario que ya estudiamos, que está en el cielo. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, hablamos de ese templo celestial, donde los santos sirven a Dios de día y de noche, donde están en la presencia de Dios. Entonces, al decir que este ángel del templo salió otro ángel, lo que nos está diciendo es que este ángel viene directamente de la presencia ¿de qué? De Dios, que fue enviado por Dios para que trajera este mensaje. Y sale, dice, que con una gran voz. Es un mensaje importante. El mensaje de los otros ángeles que ya estudiamos traía un mensaje de arrepentimiento. Todavía hay tiempo. Y mientras usted, amigo que estás en Cristo, está escuchando la predicación de parte de cualquiera que le esté predicando el evangelio, es un mensaje de todavía hay tiempo, arrepiéntete. Pero este ángel ya lo que está anunciando es que el tiempo que los otros ángeles habían dicho que iba a venir ya llegó. Ha llegado el fin, grita a gran fuerza,
porque va a comenzar Dios o el Señor Jesús a recoger los suyos, porque el mensaje que le dice es: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta es la declaración que algunos comentaristas dicen que no puede ser Jesús el que venga en la nube, porque ¿cómo puede ser que Jesús no sepa cuál es la voluntad del Padre? Que necesita que un ángel le comunique lo que tiene que hacer. ¿Acaso Jesús no lo sabe? ¿No lo sabe pues todo? Porque es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿No sabe el día y la hora en que debe venir a cegar la tierra? Ahora, las preguntas son válidas y desafiantes para la interpretación, pero al contestarla debemos recordar algunas cosas. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que a lo largo de esta visión hemos visto que Jesús es nuestro mediador. Jesús es nuestro mediador, que Él, aunque está ahorita a la diestra del Padre, dice que está intercediendo ¿por quién? Por usted y por mí. Y aunque Él está exaltado en el cielo, Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote y sigue intercediendo por nosotros. Eso lo hemos estudiado ahorita en Apocalipsis, lo hemos estudiado en Hebreos, que de hecho estamos estudiando los dos libros simultáneamente. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Miren lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro mediador, Él está intercediendo por nosotros. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles o a los discípulos que Él no hacía nada por sí solo, sino que Él hacía únicamente la voluntad del Padre. Y en Marcos capítulo 13, el Señor Jesucristo claramente dijo que el día y la hora del juicio nadie la sabe, ni Él. ¿Y por qué no lo sabe? Bueno, porque es que Jesús en ese momento está actuando como nuestro mediador. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí en este pasaje, o lo que le estaba recordando a sus hermanos en Asia Menor, y por ende a usted y a mí, es que Jesús sigue siendo nuestro mediador. Él sigue intercediendo por su pueblo. Y está a la espera de, como nuestro mediador, que reciba la orden del Padre para venir a recoger a su pueblo en el tiempo que el Padre lo tenga estipulado. Esto no tiene nada que ver con que el Hijo sea menos que el Padre. No, hemos dicho que tienen la misma esencia, pero en su función, cada uno tiene sus funciones diferentes. Entonces, Cristo como mediador, Jesús es obediente al Padre y está esperando el momento señalado para terminar de cumplir esa obra que le fue encomendada, es regresar por su pueblo para levantarlo en gloria. Y una vez más, esto era de consuelo para los hermanos de Asia Menor. Es de consuelo para nosotros el día de hoy saber que Jesús sigue intercediendo por nosotros, que Jesús sigue siendo nuestro mediador hasta que regrese por su pueblo, hasta ese juicio final. Ahora aquí nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Está Juan viendo dos ciegas o está viendo una sola ciega? ¿Es la misma cosecha que está representada por la mies y por las uvas, o son distintas? Esa es una de las preguntas que ha generado muchas opiniones entre los estudiosos, y pues
yo tampoco pretendo tener la respuesta completa. Pero como mencioné hace un rato, tampoco quiero ser dogmático, es decir, pues hombre, esta es la interpretación más rígida y el resto nos olvidamos de ella. No, no quiero llegar a ese punto, pero sí quiero quizás tratar de buscar un entendimiento adecuado, contextualizándolo con lo que dice la palabra, lo que quizás el autor quiere decir. Pero yo entiendo, Dixon, y lo voy a explicar de esa manera, que el autor, o que el Señor Jesucristo aquí le está mostrando al apóstol Juan dos ciegas diferentes. Una es la siega de la mies y la otra es la siega de las uvas. Quienes piensan que de pronto está hablando de una sola siega que está representada de dos formas distintas, con la mies y las uvas, se apoyan en Joel capítulo 3, versículos 12 y 13. Déjenme leerlo para ustedes. Joel capítulo 3, versículos 12 y 13. Ellos toman como base ese pasaje y dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ahí vemos que Joel ve a Dios sentado en juicio sobre las naciones, como un segador que corta la mies y pisa las uvas en el lagar para destruirlas. Por eso algunos comentaristas dicen, no, aquí en Apocalipsis 14, pues el apóstol Juan está hablando o está recibiendo una visión de la misma, de una sola cosecha representada de dos maneras. Pero es importante, digamos, entender, digamos, yo como lo voy a presentar son dos diferentes, pues voy a dar ahorita el otro punto de vista. Es importante que lo que hemos mirado a lo largo de Apocalipsis es que el apóstol Juan usa las imágenes del Antiguo Testamento y no precisamente con el mismo significado que tenían anteriormente. Por ejemplo, cuando miramos la visión de las bestias, dijimos que fue tomado de las bestias, de las 4 bestias que vio Daniel, pero que Juan vio esta bestia como una mezcla de las 4. Además, otra cosa que encontramos sobre las diferencias que encontramos en las siegas es que la primera siega es una sola acción. Dice el versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es una sola acción. Cuando miramos la segunda siega, vemos que hay dos acciones. Primero dice recoger las uvas y luego echarlas al lagar para que sean pisadas. O sea, 2 pasos diferentes. Primero recoge las uvas y luego las echa al lagar para que fueran pisadas. Algo más que podemos decir es que estas 2 siegas ya habían sido mencionadas por el Señor Jesucristo en los evangelios. Por ejemplo, el versículo 15, cuando dice, pues la mies de la tierra está madura, significa literalmente que la mies estaba seca, lista para ser cortada. Vaya, por ejemplo, a Mateo capítulo 13. Pero que miremos cómo Jesús usa las 2 imágenes para explicar algo aquí importante. Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante. ¿Lo tiene?
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en el capítulo 3, versículo 12, el Señor Jesucristo dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, por eso es una de las razones por las que al menos yo entiendo de que está mostrando dos cosechas distintas aquí el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 16. La siega de la mies representa a los creyentes y la siega de las uvas representa a los incrédulos. O sea, Dios va a venir a recoger a los suyos y Dios también cegará a los incrédulos y irán a su juicio y a su condenación eterna por no haber creído en el Salvador. La primera siega, ¿no?, que aquí en Mateo 13 lo miramos como el trigo, habla exclusivamente de el trabajo lo va a hacer el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él. Él se encargará de recoger a su pueblo. De los 4 puntos de la tierra Él recogerá a los suyos. Vaya a Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, versículo 30. Porque cuando Cristo regrese por segunda vez, lo primero que hará será completar la salvación de su pueblo. Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del gran cielo, las nubes del cielo, perdón, con poder y gran gloria. Y añade el versículo 31, enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso era lo primero que el Señor haga cuando llegue en su primera venida, recoger a los suyos. El apóstol Pablo también dijo lo mismo, por ejemplo, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, si no me falla la memoria, versículo 16, sí. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y ahí estaremos para siempre con Él. Ahora, qué gran ánimo era para estos hermanos en la fe, no solo saber que tenían a Jesús como ese mediador, sino que no estaban solos en medio de las pruebas, sino que se les recordaba: Jesucristo va a regresar, los va a levantar en gloria.
Y creo que eso es lo que nos mantiene nosotros como creyentes animados a seguir en nuestra lucha día a día. Saber que aunque estamos en dificultades, Él va a regresar por nosotros por segunda vez. Ahora, ¿qué pasa con los incrédulos? Versículo 17 al 20. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una gran hoz, una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí vemos que el apóstol Juan ve dos ángeles más, el quinto y el sexto. El quinto ángel, al igual que el cuarto ángel, sale del templo, es decir, de la misma presencia de Dios. Una vez más nos demuestra de que estos ángeles están actuando bajo el gobierno o la autoridad de Dios. Y también dice que tiene una hoz afilada. ¿Cuál es su responsabilidad? Dice que es cegar la tierra. Y justo después de que Juan ve el sexto ángel, dice que sale ¿de dónde? Del altar. Y ya una vez más hemos hablado del altar aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, por ejemplo. Ese altar es donde están las almas de los cristianos que han muerto, los mártires, ya estudiamos, que están dando testimonio de lo que Dios está haciendo o hizo en sus vidas. En el capítulo 8 también encontramos ese ángel que tomó el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. También hablamos llamando a los impíos al arrepentimiento y que señalaba, ¿no?, el juicio de Dios. Y aquí esta voz le dice a ángel lo mismo: mete tu voz aguda, versículo 18, mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta escena nos muestra una vez más que el juicio de Dios es inminente y que Él ha dado la orden de que se ejecute. Primero vimos la siega del trigo, ahora vemos la vendimia de las uvas, es decir, el juicio sobre los no creyentes. Y la orden que recibe pues el ángel es meter la hoz y vendimiar, ¿no? Es decir, en términos más fácil para nosotros, es recoger los racimos de la tierra. Y recuerde que aquí estamos hablando de esta segunda sección de que representan a aquellos impíos, aquellos que rechazaron el mensaje de Dios, aquellos que, como vimos las semanas pasadas, no glorificaron a Dios ni le adoraron, sino que simplemente decidieron adorar a la bestia, decidieron adorar el sistema que el mundo presenta, someterse a ellos. Ahora tienen que enfrentarse al Dios verdadero. Y es una de las cosas que siempre compartimos con aquellos que no conocen a Jesucristo. Un día tendrás que dar cuenta a Dios. Ese Dios que está rechazando aquí en la tierra, un día tendrás que darle la cara. Un día tendrás que dar cuenta por lo que tú hiciste, y no solo por lo que tú hiciste, sino por cómo respondiste al mensaje del evangelio que cuando se te fue presentado. ¿Qué hiciste con el mensaje de Jesucristo? Y ahí no va a valer ningún tipo de excusa. Me hicieron, me dijeron, no, ahí no va a valer ningún tipo de excusa. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que las uvas están maduras? Recuerda que nosotros leímos la profecía en Joel capítulo 3 hace un rato, versículo 13, donde Dios, hablando de los impíos, dijo lo siguiente: echad la hoz porque la mies está madura, venid, descended porque el lugar está lleno,
rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Yo entiendo que las uvas estén maduras es una manera de decir que la maldad de los impíos ha llegado al límite y que la paciencia de Dios se ha agotado y que por lo tanto ya ha llegado la hora del juicio. Y esto no es algo nuevo, porque cuando miramos, por ejemplo, en Génesis, Dios, cuando le está hablando la promesa de la descendencia a Abraham, Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a estar preso o esclavizado por unos 400 años más o menos. Y dice, pero al final yo los voy a sacar de ahí y los llevaré a la tierra prometida. Esa es la promesa que Dios le había dado, ¿no? En Génesis 15, versículo 16. Pero Dios le dice ahí, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo. Es decir, que todavía la maldad de ellos no había alcanzado hasta el límite o el máximo. Entonces, cuando dice aquí que las cubetas no estaban llenas, estaban rebosando, hacemos referencia al pecado, a la maldad que había sobre ellos. Y Dios luego sacó a su pueblo de Israel y los usó para juzgar a los cananeos. Entonces, hoy cuando hablamos o cuando pensamos en ese pasaje, ¿no? Las uvas están maduras, significa que la maldad de los impíos va a alcanzar un punto alto, máximo, y el juicio de Dios será inevitable. Y usted estará preguntando, bueno, pastor, pero es que cuando pensamos hoy, toda la maldad que hay, y uno podría pensar, pero es que todavía falta mucho. Vendrán cosas peores. A medida de que se acerque el fin, las cosas serán, la maldad de los hombres será incrementando. Entonces, cuando la maldad llegue a ese punto que Dios ya será el que lo sabe todo, lo estimará correspondiente, y cuando el evangelio ya ha sido predicado, pues vendrá ese juicio de Dios. Mientras tanto, este mensaje es un mensaje de advertencia al que no ha conocido a Jesucristo, para que venga a los pies de Jesucristo. Un mensaje de motivación a la iglesia para que sigamos firmes, y al mismo tiempo un recordatorio de nuestra responsabilidad, que los llamados a predicar el mensaje del evangelio somos usted y yo, y tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. O sea que es un mensaje de lo que espera para los impíos, lo que espera para nosotros que estamos en Cristo, pero también un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, un mensaje de perseverancia y un mensaje de recordar nuestra responsabilidad. Ahora Juan, al ver el quinto ángel y enviado a recoger a los impíos de la tierra, también dice que vio cómo los arrojaba en el versículo 19 al lagar de la ira de Dios, ¿no? Y el lagar era el lugar donde echaban supuestamente las uvas para que la gente se parara y empezaran a exprimirlos para sacar el jugo, por si no lo había dicho y algunos quizás no conocían la idea. Pero esta imagen no es nueva. Vaya, por ejemplo, a Isaías capítulo 63, porque ahí encontramos esta imagen. Isaías capítulo 63, versículo 1. Lo tiene, Isaías 63, perdón. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar,
he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí el profeta Isaías está viendo el fin de los tiempos, está viendo el día del Señor, el momento en que Dios traerá juicio. Y describe al Señor mismo como aquel que pisa el lagar, o sea, aplasta a sus enemigos, los pone por estrado de sus pies, con justicia, con poder, como cuando alguien pisa las uvas, ¿no? Yo nunca lo he visto, nunca lo he hecho, he visto los documentales que lo hacen. Así que lo que el apóstol Juan está viendo aquí es una imagen muy fuerte y clara. El ángel recoge los impíos de la tierra, los pone en el lagar, y la ira de Dios va a caer sobre ellos. Ahí no va a haber excusa para nadie, porque el mensaje fue predicado claramente. Si usted permite quizás hacer una analogía, quizás guardando las proporciones, es como cuando se cerró el arca. Dios cerró el arca. Entonces se imagina muchos procurando tratar de entrar. Ahora sí creo. Y por más que procuraron, fue imposible. Yo a eso me imagino ellos tratando de subir, escalar, para meterse en el techo y resguardarse, pero de una u otra manera caían. Oh, que Dios malo, porque es que dicen que Dios malo. Bueno, les predicó más o menos por 120 años del arrepentimiento. ¿Y cuántos creyeron? Ninguno. Solamente Noé y su familia. Hoy la gente dice, pero que Dios tan malo. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor Jesucristo, o Dios, hablando a los pecadores para que se arrepientan? Y el pecador sigue en su tiniebla, el pecador sigue excusándose en los pecados de otras personas para no seguir a Jesucristo. Entonces el día que Jesucristo venga en gloria, su ira descenderá sobre ellos. Rechazaron el mensaje del Evangelio, no glorificaron a Dios, no adoraron al único Dios creador, no querían nada que ver con Él. Bueno, entonces ahora lo que tanto apreciaban o tanto deseaban es su condena. Vivir eternamente alejados de Dios y sobre todo sufrir la ira de Dios. Y como lo mencioné la semana pasada, lo peor quizás de esa condenación eterna es poder recordar las veces que te predicaron el Evangelio y que tú nunca quisiste creer en él. Lucas nos lo presenta en la parábola del rico. Recordaba cada cosa exactamente. Ahora sí quería predicar. Mándame, yo voy y les predico. Ahora sí queremos ser predicadores. Ahora sí queremos cumplir la gran comisión. Demasiado tarde. El momento de predicar la palabra es aquí y ahora. Y dice, ¿no?, que el lagar, dice el apóstol Juan, está fuera de la ciudad. Y eso nos dice algo importante, ¿no? Los impíos que no han creído en Jesucristo, pues hombre, por su santidad no pueden presentarse delante de Dios, están separados del pueblo de Dios. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo fue a morir? Murió fuera de la ciudad. Murió bajo maldición, como un criminal excluido, rechazado. Él sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, cuando cargó nuestros pecados. Siendo perfecto, dice la palabra, Él cargó nuestro pecado, se hizo pecado. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él para limpiarnos, santificarnos. Entonces los impíos, mientras el pueblo de Dios será recogido y entrar en el gozo del Señor, los impíos
permanecerán inmundos. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ellos permanecerán inmundos. Por eso recibirán el castigo eterno. Dice Philip sobre esto, dice, es difícil imaginar una imagen más clara y fuerte de la justicia de Dios al juzgar a sus enemigos. No es un juego, no son advertencias para tomar a la ligera. El juicio de Dios es real y severo. Estimado amigo, el juicio de Dios va a ser tan real como el aire que tú estás respirando, aunque en este momento no lo veas. No lo ves, pero sabes que está porque lo estás usando. Hoy es el tiempo de arrepentimiento y Dios da oportunidad. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, mucha gente dice que Dios tiene su venida por tardanza. Él dice que no es por tardanza, sino que Él en su misericordia quiere que los hombres lleguen al arrepentimiento. Y termina diciendo el versículo 20. Y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí la idea, mis amados hermanos, es que el juicio de Dios era algo terrible. Imagínense la cantidad de sangre supuestamente que nos está presentando aquí, que llega hasta los frenos de los caballos. Y dice que son 1600 estadios, ¿no? Aproximadamente unos 300 kilómetros o 186 millas más o menos. Ahora no vamos a empezar a encontrar, a buscar simbolismos aquí, el número, este, lo otro, hermano. Yo lo único que podemos entender, hermanos, ahí es que estos 1600 estadios lo que nos está diciendo es que apunta, hermano, a todos los ángulos de la tierra. O sea, que el juicio será entero. Nadie va a escapar. Básicamente lo que está diciendo, nadie va a escapar. Será un juicio completo. Ningún impío va a escapar. Todo el que dijo, no, tú no eres Dios, no quiero nada que ver contigo, Dios, ese día tendrá que darle cuentas. Y una vez más, esto es de gran consuelo para los hermanos de Asia Menor, estas 7 iglesias que por ende también nos aplica a nosotros. Por la gracia de Dios, no tendremos que sufrir ese juicio. Y eso no es para que nosotros digamos, bueno, listo, ya salvado yo de eso, ya. No, nos lleva una responsabilidad. A decir, Señor, yo soy responsable de seguir predicando tu palabra, no de convencer, el que convence es el Espíritu Santo, pero mi responsabilidad es de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque yo sé, ya sé lo que se viene y quiero que la gran mayoría de personas se salven. Es como si vamos por alguna carretera por aquí, no sé, por alguna de las calles por acá y veo que hay retén. Lo primero que voy a hacer yo es empezar a llamar a todos los que conozco. Hey, hay un retén por aquí, no pasen. Bueno, eso haría yo, no sé qué haría usted. Pero por amor a mis hermanos en Cristo empezaría, pum, retén al lado, no pasen por ahí. Yo no voy a decir, yo no tengo ningún problema. No, ¿cómo que no tengo ningún problema? ¿Y mis hermanos qué? Entonces, eso es una responsabilidad para nosotros, hermano. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. También nos motiva esto saber de que ya Jesucristo sufrió por nosotros. Él fue contado como inmundo por nosotros. Él fue hecho pecador por nosotros. Él bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Por eso la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Está sobre aquellos que no han creído en Él. Pero nosotros somos los encargados de predicar ese evangelio a esas personas. Ahora, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Déjeme decirle algo aquí rápidamente. Hermano, que Jesucristo no haya venido todavía no es casualidad.
La Biblia enseña claramente que después de que prediquemos la palabra y los que han de ser salvos encuentren salvación, Jesucristo se manifestará por segunda vez. Pero mientras tanto, mis amados, es nuestra responsabilidad seguir predicando la palabra. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados en todo momento, como decía un predicador, como si él hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y regresara mañana. Así tenemos que esperar. Como espera una novia ansiosa que su novio regresa, llega a tal hora para llevarlos a la cita. Así, con esa misma intensidad, con esa misma pasión, con ese mismo anhelo. Bueno, si queremos que Él regrese pronto, entonces tenemos que ser tú y yo fieles en predicar la palabra de Dios, el Evangelio, a todas las naciones. Queremos ver su rostro, pues entonces dice su palabra que tenemos que purificarnos y limpiarnos cada día en nosotros para verlo tal y cual como Él es cuando Él regrese. Se purifica a sí mismo, dice primero de Juan, todo aquel que espera que Él regrese. Miren lo que dice este pasaje, quiero leerlo, no me acuerdo si se lo mandé a los hermanos. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y versículo 14. ¿No lo mandé? No, ok. Dice, segunda de Pedro 3, 11 y 14. Pues que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios? Versículo 14. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Good timing. Procurad ser hallados por Él sin mancha. ¿Qué significa esto? Hermano, pues ser diligentes en nuestra santidad, en nuestra lucha contra el pecado, en mortificar la carne día a día, en crecer en el conocimiento de Dios, en avanzar en nuestro crecimiento espiritual día a día. Estoy aquí, escucharás las mejores palabras, bien siervo fiel. Pero si no estás en Cristo, serás apartado de Él para siempre. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Señor, porque, Señor, aunque ella nos presenta una situación difícil, Señor, también nos presenta esperanza. Gracias porque los que estamos en ti seremos recogidos, levantados en tus brazos, Señor. Señor, disfrutando de tu paz y de tu tranquilidad. Para eso nos da motivación para seguir caminando en esta vida cristiana, en esta carrera. También nos recuerda nuestra responsabilidad que tenemos de seguir predicando el Evangelio a todas las personas que se pongan delante nuestro. Señor, pero también nos habla de esa cruda realidad de que un día, Señor, enfrentaremos los que están sin Cristo, el juicio de Dios, la ira de Dios. Padre, permite de que estas personas que no te conocen, que todavía están muertos en sus delitos y pecados, puedan entender. Que tu Espíritu Santo obra en sus vidas para que puedan entender. Hoy que hay oportunidad para que puedan creer en ti, para que puedan encontrar salvación. Padre, te damos gracias. Obra en esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano?